Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a tu programa Minería Responsable. Hoy día tendremos un interesante programa porque tenemos dos interesantes invitados, ¿no es cierto? Estamos con Valentina Varela, quien es gerente comercial de Boens, a quien le damos la bienvenida nuevamente. Gracias por estar con nosotros, Valentina. Mucho gusto, Claudia. Y también tenemos a don Francisco Echeverría. Él es ex director general de aguas del Ministerio de Obras Públicas y socio de H2 Abogados, a quien también damos la bienvenida. Francisco, gracias por estar con nosotros en Minería Responsable. Muchas gracias por la invitación. Francisco, Valentina, empecemos este programa entonces hablando de minería, pero antes de esto, Francisco, quiero que nos des unos segundos porque tenemos que hablar con Valentina respecto, que nos gustaría que nos contaras cómo estuvo tu viaje. Estuviste en Alemania, estuviste en importantes reuniones, quisiera que nos contaras un poquito al respecto, qué fue lo que pasó. Mira, fue un viaje muy interesante. Fue invitada por el Ministerio de Economía y Medio Ambiente de Alemania para participar en un panel de economía circular y energías renovables y trabajar en una mesa de networking a la cual asistieron aproximadamente entre 250 personas. El gobierno alemán es muy pro de promocionar buenas prácticas ambientales y mostrar también cómo lo están haciendo ellos. Y fue muy interesante porque tuve la oportunidad de conocer gente de países muy lejanos y diferentes a nosotros, como el caso de Mongolia, Malasia, mira, Sudáfrica, Egipto, y de esa perspectiva ver que todos tenemos similitudes, bueno, diferentes problemáticas de agua, pero las hay, unos con más agua, otros con menos, todos tenemos problemas de contaminación, pero estamos todos en la misma, avanzando un poco con la normativa. Oye, Valentina, y tú que tuviste esta experiencia súper interesante de estar ahí, ¿cómo se sitúa Chile? ¿Cuál es la posición que tiene Chile respecto a toda esta variedad de países, no? ¿Estamos bien expectados? ¿Estamos bien parados? Yo te diría que estamos bien, pero estamos bien porque tenemos una fuente de trabajo importante que nos empuja, la minería y la agricultura, principalmente, pero nos falta mucho. Creo que todavía nos falta mucho y sobre todo ahí Francisco nos va después a cooperar con eso, con el tema de la normativa. Exacto. Oye, entremos en eso para aprovechar a nuestro invitado, tenemos poco tiempo, entonces vamos a hablar con don Francisco Echeverría. Como les decía, él es ex director general de aguas del Ministerio de Obras Públicas. Y Francisco, quisiera que nos contaras un poco, o más bien, clarificáramos algunos conceptos para que la gente que está en la casa mirándonos y que nos está en la radio escuchando, pudiéramos tener claridad de algunos conceptos para que después los pudiéramos desarrollar. Por ejemplo, Francisco, fuentes continentales, agua desalada, oportunidades de reuso. Definamos y hablemos un poquito de estos conceptos, por favor. Bueno, cuando uno habla de la legislación de agua en Chile o el Código de Agua, esa normativa regula las aguas continentales, o sea, las aguas que están dentro del territorio chileno, que precipita dentro del territorio chileno, y el Código de Aguas regula el uso de esas aguas al interior del territorio. Okay. Cuando se habla de aguas desaladas, no hay una normativa expresa que regule el uso de estas aguas. Y la utilización y la forma de desarrollarla ha sido a través de distintas disposiciones que no están refundidas en un solo cuerpo legal. Entonces, se necesitan muchos permisos porque están diseminados por la legislación chilena y hay algunos que no están tratados expresamente. Entonces, por eso que hay que solicitar concesiones marítimas para instalar las plantas de tratamiento en la orilla del mar. Se necesitan permisos para llevar el agua hacia los lugares de consumo. ¿También se necesita un permiso para llevar el agua? Claro, porque en los acueductos que llevan el agua tienen que cumplir con cierta normativa. Si se atraviesan, por ejemplo, cauces naturales o artificiales, hay que pedir permisos para hacerlo y se tramita ante la Dirección General de Agua. O si esa obra es muy grande y tiene más de 2 metros cúbicos por segundo, 2.000 litros por segundo, hay que pedir otro permiso. Y hay una serie de disposiciones, permisos municipales, etcétera, que van haciendo que este negocio o este emprendimiento de la salación sea complejo llevarlo a cabo y demore mucho tiempo en concretarse. Oye, Francisco, aprovechando tu expertise como director del General de Agua, hay un tema que nosotros siempre ha sido recurrente aquí en el programa con distintos invitados, que tiene que ver con la permisología. Tú te encontraste en tu condición de director general de agua, me imagino, con un montón de problemas o de trabas
¿no? A propósito de los permisos, digamos. Claro, ¿Sí? Sí, hay no solo los permisos, sino que la cantidad de instituciones u organismos que participan, centrándonos en el tema hídrico, en la gestión del agua. Nosotros encargamos en el año 2010 un estudio del Banco Mundial, que fue una matriz y estableció, en esa época, después ese estudio fue profundizándose, pero en esa época se determinó que habían 42 organismos que participaban en la gestión del agua. 42. A distintas escalas. Y eso ha sido parte de un trabajo que han ido desarrollando los gobiernos, ha sido como una especie de política pública en que han tratado de ir consolidando y las reformas legales que se han ido haciendo, que son también de largo aliento, van un poco apuntadas o tratando de apuntar a consolidar la gestión de los recursos hídricos en menos organismos y no tan dispersos. Ok. Valentina, a propósito de los permisos y de la gran permisología que nos plantea Francisco, ¿ustedes cómo han abordado como BOEMS? Porque ustedes trabajan en el tratamiento de aguas también desaladas, digamos, ¿no? Sí. Proceso de desalinización, digamos. ¿Cómo Así ustedes es. han enfrentado esto, digamos? Bueno, tiene muchos pasos, es lento, engorroso muchas veces, pero a la vez también pienso, tienen que existir todos esos pasos, porque si no esto se convierte en una jauría y Ya. cada uno es dueño del agua que encuentra, que es lo que está pasando hoy día un poco con el agua de desecho de la ciudad, en que me acuerdo que lo comentaste tú en el Congreso, es que ¿quiénes son los dueños del agua de desecho? Los agricultores dicen, bueno, yo voy a aprovechar esta agua que no sirve de desecho, viene de la ciudad, digamos el agua negra, Ujú. y por otro lado las sanitarias dicen, sí, pero es que yo la traté, entonces esta es mía. Es muy complejo el tema de la normativa. ¿Esas son las aguas tratadas? Esas son las aguas Las tratadas. famosas aguas tratadas. Porque aquí hay un versus, como decía la Valentina, las sanitarias versus los agricultores. Claro, si uno quiere reducirlo a un caso puntual podría ser, pero en el mundo de las nuevas fuentes, porque todo apunta a que como país necesitamos nuevas fuentes de abastecimiento de agua, ¿Ya? porque las fuentes continentales, producto del cambio climático y producto del aumento del uso del agua, han ido disminuyendo. Entonces se requiere nuevas fuentes de agua para seguir creciendo. Y una fuente importante son las aguas tratadas o las aguas residuales, tanto grises como negras. Y uno podría pensar que, por ejemplo, si el año pasado se dispusieron 1.225 millones de metros cúbicos el año pasado, en el año 2022, a fuentes continentales o marítimas. O sea, es el agua que se trató y que se dispuso en ríos o en el mar con los correspondientes tratamientos, son 1.225 millones de metros cúbicos, que uno podría pensar que están disponibles para ser reusados. Pero la normativa no se ha puesto en el caso de qué ocurre con esa agua cuando es descargada a un río y agua abajo hay agricultores, por ejemplo. Porque, y esa disculpa, cantidad de agua es aprovechada por ellos y ha sido aprovechada por bastante tiempo, pero también hay oportunidades en que esas aguas, las sanitarias, las trataron, las entregaron libres de contaminantes para poder ser utilizadas, y hay un conflicto ahí entre quién es el titular de esas aguas, si la sanitaria que las trató, los mismos habitantes de la ciudad de Santiago, porque son aguas que pasaron por nuestro sistema y que nosotros devolvimos a las redes, o los agricultores. Y en el fondo, al final, es una legislación que debería apuntar a ver de qué manera se compatibilizan los distintos intereses, porque hay intereses importantes detrás de Francisco, eso. me quedé un poquito atrás, porque ese número que tú, esos 1.200 y tanto, son aguas sucias, aguas no tratadas. Claro, son aguas que fueron utilizadas, ya sea domiciliariamente, ya sea aguas, por ejemplo, que vienen de una ciudad o también de sectores rurales que tienen tratamientos primarios, y al final son descargadas a ciertos cuerpos receptores, y es agua que ya tuvo un ciclo y que vuelve a las fuentes. Pero es y una que tremenda cantidad de agua. es demasiada agua. Solo en los emisarios submarinos, si uno quisiera como evitar un poco el conflicto que podría producirse con el uso de las aguas que se descargan en esteros, solo en emisarios submarinos se descargan alrededor de 8 metros cúbicos por segundo de agua al mar directo. Son 8.000 litros por segundo que se descargan, que podrían ser utilizadas en distintas actividades. Claro que hay un tema de tratamiento de agua, tienen que cumplir con cierta normativa. También hay un tema de infraestructura, tratarlas e impulsarlas en los sectores de uso, Y un costo. y hay un costo. Entonces, hay normativa,
del tratamiento para el reuso de las aguas grises, y hay legislaciones que se están discutiendo que van apuntadas a cómo generar un sistema de tratamiento de aguas residuales y su posterior utilización. Pero estamos recién en esa etapa de discusión y una legislación realmente nueva. Ya, porque también además de esto yo creo que habría que agregar el tema de la tecnología. Y ahí es donde Boens tiene cierta relevancia, ¿no? Sí, me parece que algo trabajamos en ello. Sí. Sí, no, pero son bien exitosos. Se pueden reutilizar, todas las aguas industriales se pueden reutilizar, y hay diferentes tecnologías de nanofiltración con membrana, y esa es la idea, poder darle mayores ciclos al uso del agua, porque lo necesitamos, y Chile está con una crisis sumamente importante. Ahora, volvamos a tocar el tema, o más bien, sumerjámonos, ya que estamos hablando del tema del agua, en este proyecto de ley de incentivo al reuso, que se produce por definición amplia, ¿no es cierto?, que es las aguas residuales. Un poco abordemos, cuéntanos un poco respecto a esta ley, digamos. Mira, hay una ley que fue dictada el año 2018, que es la 21.075, que trata precisamente del tratamiento y uso de aguas residuales. Pero es una ley que entrega un marco general con un reglamento que debería haberse dictado y que no se ha dictado, y que se está trabajando en él para regular los sistemas de tratamiento de aguas residuales y su posterior utilización en distintas actividades. Y luego de eso hay una normativa que quiere incentivar que se pueden usar las aguas residuales. Y dentro de esa normativa, que está recién en su etapa inicial de discusión en el Senado, en la Comisión de Recursos Hídricos y de Certificación, se establece que todas las aguas residuales deben ser dispuestas en el océano, los que sean dispuestas en el océano a través de emisarios deben cumplir con la normativa de la tabla 1 del DC90, que es el decreto que regula la disposición de aguas tratadas en receptores. Ya. Y la tabla número 1 se refiere a las aguas continentales. Y la definición que se establece en ese proyecto de ley es muy amplia, porque dice que las aguas residuales son todas aquellas que son producidas por un emisor y son recepcionadas por un cuerpo receptor. Y en ese sentido se podría entender, por ejemplo, que la desalación es una actividad que genera aguas residuales. ¿Por qué? Porque la salmuera que tiene que devolver al mar es un producto del trabajo que ha hecho del proceso y que ha vuelto al mar. Y si a esa de vuelta de agua al mar se le aplicara la tabla número 1 del DC90, la desalación no podría tener lugar porque es una tabla que es para el uso continental, no es para las aguas marítimas. Las aguas marítimas se regulan por la tabla número 5 y la número 4 y 5 del DC90, que son para disponer aguas en el mar. Entonces, como está recién en discusión, siempre hay expertos que van a exponer a las comisiones y explican, y lo lógico que debería ser es que se hiciera una aclaración de que o no aplica para la desalación, porque si no la industria se paraliza, o se aplica para el caso de las aguas residuales de la desalación, se vuelve a aplicar la tabla 4 y la tabla 5 del decreto supremo. Porque claramente, Francisco, este marco legal no está claro, ¿no es cierto? No está actualizado, y eso incide, me da la impresión, directamente en los procesos de desalinización en el caso de las mineras, digamos. Claro. Entonces, ¿las mineras en qué situación están? ¿Qué papel están jugando, digamos? Claro, la minería tiene un desafío importante, sobre todo la gran minería, por el uso intensivo del agua. Cada vez más va migrando hacia el agua marítima y no el agua continental, por razones de sustentabilidad. Y muchas de ellas han optado por soluciones de plantas desalinizadoras. Y por lo tanto, si es que el marco normativo no está claro para proyectos que a lo mejor están al límite del financiamiento, porque se requiere que el proyecto sea un negocio viable, con una desaladora funcionando y impulsando el agua hacia los lugares de consumo, que muchas veces están en la cordillera, si no hay una normativa que incentive realmente o que ponga menos trabas, se hace más complicado obtener nuevas fuentes y desarrollar proyectos. Ahora ustedes como Boens, Valentina,
¿Qué pasa con esta maquinaria, esta tecnología con la que ustedes están contando para desalinizar? ¿Cómo están abordando ustedes este tema que es un tema en realidad? Es un tema, nosotros más que nada estamos en el desarrollo de la maquinaria misma, ¿ah? Porque si bien una gran desaladora para una minera, toda esa tramitación lleva años. Me Seguro, acuerdo que que lo es lo que comentó. conversaba antes Francisco en un principio, digamos. Claro, o sea, para una inversión de una minera es una inversión de largo aliento. O sea, estamos hablando de 10 años porque ellos planifican cómo se van a abastecer, tienen que estudiar toda la infraestructura, el diseño y después viene la recuperación de los recursos de esta inversión. Entonces es algo que se maneja un poco más arriba. Nosotros estamos en la implementación para ayudar, tratar de hacerlo lo más eficiente posible, tratar de recuperar al máximo en eficiencia de producción, llevar la planta de osmosis a que produzca la mayor cantidad de agua y tenga el menor porcentaje de rechazo. Perfecto, pero estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en eso. Perfecto. Vamos a ir, Francisco, Valentina, vamos a ir a un pequeño pausa comercial y ya volvemos con más Minería Responsable desde acá, desde los estudios de Agricultura TV. Somos ABA Montajes. Resaltar y posicionarnos en mercados tan gravitantes como ingeniería, construcción, montaje en la gran minería y plantas químicas. Somos ABA Montajes. Bueno amigos, seguimos entonces haciendo Minería Responsable desde los estudios de Agricultura Televisión. Recordarles que estamos con nuestra amiga Valentina Varela, gerente comercial de Boens, y con don Francisco Echeverría, es ex director general de aguas del Ministerio de Obras Públicas y socio de H2O Abogados. Francisco, hay un tema que es súper importante y que está muy en la palestra, que tiene que ver con el Código de Aguas. Tú, que eres la eminencia en el tema de las aguas, siento yo, cuéntanos un poco respecto de este Código de Aguas. Bueno, en abril del año 2022 entró a regir un nuevo Código de Aguas, el cual fue dictado luego de una discusión de aproximadamente 11 años en el Congreso, que logró el consenso de todos los sectores, una votación casi unánime en la última de sus tramitaciones. Por lo tanto, es un código que viene bien apoyado por los distintos sectores. Dentro de las modificaciones más importantes del Código de Aguas es consagrar el derecho humano al agua potable y al saneamiento, y es deber del Estado garantizarlo, y eso es como la piedra angular del Código de Aguas actual, algo que si bien en la práctica se hacía, no estaba consagrado legalmente en Chile. Y todas las disposiciones que se establecen en el código van un poco orientadas hacia la sustentabilidad, o sea, aprovechar los recursos en forma eficiente, pero no hipotecarlo a las generaciones futuras, y conservar su calidad, su cantidad y preservar el medio ambiente. Entonces, dentro de los principios del Código de Aguas actual están armonizar la función productiva de las aguas con el ecosistema, pero garantizar en primer término el consumo humano. Y esa es una gran noticia para nuestro país. Ahora, eso impone desafíos importantes. ¿Por qué? Porque hace que las fuentes hídricas se piensen a largo plazo y se establezcan que ciertos consumos generan impacto a futuro, lo que hace es que la industria se vuelque a buscar nuevas fuentes. Y por eso que la desalación ha tenido un impulso importante en el último tiempo y lo va a seguir teniendo más aún en el futuro. En la medida que se eficienten los procesos, que la energía cueste menos, va a haber mayor desarrollo de desalación, y obviamente que hay que hacerse un cargo de un tema importante ambiental, que es el descarte que produce la desalación, que son las salmueras. Pero este Código de Aguas va apuntado hacia eso, y es importante conocer también que hay ciertos plazos que hay que cumplir y que la población tiene que saber que se cumplen, que es que hay que tener los derechos inscritos en el conservador de bienes raíces, y si esos derechos que de repente uno sabe que existen pero no están actualizados, es importante que la gente sepa que tiene que inscribirlos, porque si no lo hace, de acá al 6 de abril del año
2025 la ley establece que se extinguen esos derechos. Entonces, Oye, Francisco, disculpa que te interrumpa, pero yo te quiero hablar desde la absoluta, y te pido disculpas, pero desde la absoluta ignorancia te hablo, ¿ya? Estos derechos de agua se criticó mucho durante mucho tiempo de que eran de particulares. ¿Este nuevo código de agua va en contra de eso? ¿O bien limita la adquisición de derechos de agua por parte de particulares? no, lo que hace el Código de Agua es reafirmar que los derechos existentes se mantienen vigentes, Ya. pero se someten a una serie de regulaciones para evitar que se produzcan perjuicios o al agua potable o al consumo humano o a la naturaleza. También se establecen disposiciones importantes para evitar su acaparamiento y su acumulación o la especulación con ellos. Esos eran los puntos. Claro, y hay los puntos normas de conflicto. especiales que regulan que si no se usan las aguas, se paga una patente, que es una norma que es del año 2005, pero que se eficienta el proceso de cobranza y si se aparece 5 años en los listados de cobro patente, también el derecho se extingue. Entonces la normativa está apuntada a que los derechos de agua que tienen los particulares se usen. Los nuevos derechos además se constituyen a 30 años en forma renovable, se pueden renovar, pero a 30 años y no así como se constituían antes, que eran indefinidos. Y el Estado tiene una serie de herramientas para regular el uso del agua en caso de que haya, por ejemplo, algún sistema de agua potable afectado. El Estado puede restringir otros usos de manera de satisfacer las necesidades de consumo de agua potable para la población. Entonces el Código entrega una serie de herramientas que antes no existían para poder preservar, primero que nada, el consumo humano, que es lo básico. Exacto. Oye, Ahora, disculpa, dime. pero en la práctica, por ejemplo, una industria que está en un sector X y está acaparando mayor cantidad de agua, teniendo sus derechos antiguamente, hoy en día con esta nueva inscripción se le puede disminuir esa cantidad de derechos que agua, por ejemplo, tenga para prevalecer obviamente el consumo humano. Claro, si pudieran haber efectos por la utilización de esa industria en un sector afectando algún sistema, el Estado podría restringir o reducir los caudales. No así quitarle los derechos de agua. Pero restringirlo sí. Pero podría restringirlo de su extracción. Ahora, si esa industria no tiene las obras para ejercer esos derechos, el Estado debería cobrar una patente, y si esa patente se le cobra por más de 5 años, sea en años seguidos o interrumpidos, puede ser que un año le cobre, 2 años en 2, y después al tercer año le vuelva a cobrar, esos años de no uso se van sumando y se cumplen 5 años, ese derecho también se extingue. ¿Para qué? Para que vuelva al Estado y pueda ser otorgado a las necesidades de la población o a alguien que realmente lo vaya a usar. Francisco, usaste el concepto debería. En la práctica, ¿se usa? En la práctica se usa. ¿Sí? Los 15 de enero de cada año se publica un listado gigante ¿Ya? de derechos que están afectos al pago patente. Ya. Es un listado gigante. Imagino. Y ahí hay todo un procedimiento de cobro. O sea, si no se paga, hay un procedimiento judicial de cobro que con esta reforma legal se eficientó y lleva al final a que o se paga la patente o el derecho se pierde en un remate público porque lo compró alguien que sí lo va a usar. En un remate público, mira. Sí. O si nadie lo remata, el Estado se queda con él para que el Estado vuelva a asignarlo. Entonces es un sistema que está funcionando y yo diría que está cumpliendo el objetivo, que era evitar la especulación y evitar el acaparamiento. Claro, porque son nuevas normas que en el fondo están privilegiando el consumo humano y el saneamiento. Y el uso efectivo además del recurso. O sea, que se usen las aguas y no se acumulen para especular, para hacer negocios. Un negocio como la venta de estos derechos y no su utilización al final en producir. Exacto. Sí, Ahora, porque efectivamente hay terrenos que valen más sus derechos que el terreno. claro. ¿Te fijas? Y eso es lo que se refiere Francisco. Y al final esto pasaba a ser una especie de acción. Ujú. ¿Ah? Y había mucha especulación, Especulación. ¿no? Sí. Oye, ahí entonces yo me va quedando más o menos claro, y lo que puedo entender es que hay un vuelco, ¿no es cierto?, a la sustentabilidad en esta nueva normativa de agua, Exacto. ¿cierto? Así es. ¿Cuáles serían estas, bueno, nombraste algunas, pero quizás los hitos más importantes que te gustaría destacar de esta nueva normativa de Código de Agua? Yo diría, bueno, el primero es obviamente que se garantiza el consumo humano de agua potable y el saneamiento. Eso es como lo principal.
Lo segundo es que armoniza la función productiva de las aguas con las ecosistémicas, y es deber del Estado armonizarlas. No priorizarlas, sino que armonizarlas para que se puedan desarrollar. En tercer lugar, hay normas muy importantes para los sistemas sanitarios rurales, los que antes se llamaban APR o agua potable rural, hoy día se llaman servicios sanitarios rurales, y el código establece que aunque no haya disponibilidad de aguas, disponibilidad, estoy hablando de disponibilidad jurídica, en el fondo las fuentes se manejan con una estimación de caudal, y si está todo ese caudal asignado, se entiende que está jurídicamente no disponible. No pueden haber nuevos derechos porque se otorgaron todo lo que se podía haber otorgado. Pero en el caso de servicios sanitarios rurales, el Estado puede otorgar hasta 12 litros por segundo para que esos sistemas puedan satisfacer las necesidades de la población. El presidente de la República puede otorgar derechos directamente también, aunque las fuentes estén agotadas desde el punto de vista de la disponibilidad. Pero es que eso para entenderlo, si no hay disponibilidad, ¿cierto? Por mucho que haya una orden presidencial, ¿cómo se claro, hay genera? que sacársela. No, es claro, es que hay que entender lo que es la disponibilidad. Por eso decía, la Explícamelo. disponibilidad jurídica de la disponibilidad física del agua. Puede ser que un río, por ejemplo, que uno ve corriendo, ¿Ya? estén todos los derechos otorgados, pero el agua sigue corriendo porque hay quienes no la usan, o si se usan para fines agrícolas, por ejemplo, en invierno no se usa y el agua sí está fluyendo por los ríos. Pero jurídicamente el agua no está disponible porque hay un título que dice que sobre ese río hay un derecho de agua. Y si sobre ese río está estimado que hay 100 litros por segundo y hay otorgado 100 litros por segundo, no se pueden dar nuevos derechos. Y si hay un sistema sanitario rural que necesita 1 litro por segundo, 2 litros por segundo para abastecer una población rural, antiguamente no se podía hacer nada más que la buena voluntad de los tenedores de derecho para que le cedieran algún derecho de agua a ese sistema. Hoy en día el Estado puede incluso otorgar esos derechos porque el agua física se ve, jurídicamente no estaba, pero en esos casos el Estado puede intervenir y asignar los derechos a los sistemas sanitarios rurales. Ahí tenemos, no sé, me da la impresión de que una demostración más de que este marco legal le falta mucho, ¿no? Por afinar. Bueno, porque ahí tenemos un problema con el tema jurídico y con el tema con lo objetivo, con lo claro, con lo real, digamos. Claro, en el fondo esta normativa es del año 2022, abril de 2022. Está recién implementándose. Es muy reciente. Sí. Está recién implementándose, pero su objetivo es precisamente evitar que no haya agua para la población. Y para eso se entregan distintas herramientas como las que les comenté. También el Estado tiene la facultad de restringir o reducir extracciones de otros titulares para satisfacer la necesidad de agua potable. Entonces, como le decía, una normativa que está en implementación. La Dirección General de Agua está cambiando todos sus protocolos y todos sus procesos para implementarla. Y también en el caso de, por ejemplo, nuevas solicitudes, o sea, nuevos derechos que estén solicitados, lo que hace la Dirección General de Agua es, primero, si hay una cantidad de derechos solicitados y dentro de ellos hay alguno para el agua potable, es el que primero tiene prelación y el primero que se resuelve y los otros quedan postergados. Exactamente, se prioriza. Ahora, Francisco, ¿cómo crees tú que van los plazos? ¿Vamos bien? ¿Vamos muy lento? Como para llegar a contar con un marco legal definitivo, digamos. Es que en el tema hídrico, recursos naturales, nunca uno va a estar tranquilo o listo. ¿Por qué? Porque esto es algo que va en constante evolución. El cambio climático nos ha demostrado que lo que se pensaba que iba a ser en 50 años más está siendo hoy en día, o 30 años más. Entonces el marco legal siempre va a tener que irse adaptando y el marco legal es difícil modificarlo. Son temas demasiado complejos socialmente, políticamente y técnicamente. Entonces, pero sí lo que va evolucionando, o lo que debería ir evolucionando en nuestro país, es en establecer gobernanzas de cuenca más amplias, considerar las fuentes superficiales con las subterráneas en forma integrada, no separándolas, regirse en su administración de las aguas por las cuencas y no por las divisiones político-administrativas. Nosotros vemos el ejemplo que hay ríos que atraviesan distintas regiones, provincias, y cada región resuelve lo suyo en ese río, cuando debería ser en el fondo la cuenca la que administre un río completo y no dividirse en distintos sectores administrativos. Entonces
ahí hay desafíos importantes, pero ya son a nivel de gobernanza de las aguas, no de la legislación puntual para ciertos casos. Las intervenciones sobre los recursos hídricos son las que hoy día, estoy hablando de la intervención en el fondo, cuando el ser humano saca agua, está interviniendo un ecosistema que antiguamente era puro. Esas intervenciones son las que hay que cuidar, porque nos estamos centrados hoy en día en el agua que ya salió de la fuente. Yo creo que el próximo paso es regular bien esas intervenciones sobre las fuentes. Lo que tú estás hablando, Francisco, tiene que ver con los consejos de cuenca. Tiene que ver con los ¿Qué consejos son de cuenca. y por qué han generado tanta polémica, digamos? ¿Por Claro. lo que tú nos estás contando? Ha habido cierta polémica. ¿Por qué? Porque los consejos de cuenca lo que buscan es armonizar las distintas visiones que existen en una cuenca. Visiones no solo de quienes son titulares de derecho de agua, sino que visiones de gente por las que los ríos pasan y las obras que se hacen en ellos alteran el escurrimiento de las aguas y pueden causar perjuicios frente a alguna inundación, por ejemplo. O porque hay temas ambientales, o porque hay una zona de protección, o porque a las municipalidades les interesa también lo que ocurre con los cauces. Seguro. Y no hay un órgano hoy en día que aglutine todas estas visiones y que pueda definir un plan de desarrollo para una cuenca. Conceptualmente, los consejos de cuenca es algo que es una aspiración, no como un fin, sino que como un medio. El consejo de cuenca no va a resolver nada si el consejo no toma decisiones de implementación. Pero la polémica que se ve hoy en día es que no es algo que esté regulado por la ley, no hay un proyecto de ley que esté en discusión. Entonces, cuando se empieza a trabajar a nivel de consejos de cuenca, hoy en día con consejos de cuenca piloto, la gente que está en las cuencas tiene el justo temor de decir, ¿para qué estamos nosotros trabajando si no hay un marco legal? Y eso en el fondo es la polémica que se vive hoy en día. No hay una legislación que lo regule y tampoco hay un proyecto de ley que uno pudiera decir sobre este proyecto de ley en lo que se está trabajando. Oye, Francisco, y en este Consejo de Cuenca están universidades, políticos, todo tipo de gente, ¿no? Exacto. Está todo el fondo es lo más transversal que se pueda. Administradores, las juntas de vigilancia, las comunidades de agua, científicos, universidades, gobiernos regionales, etcétera. Ya. gente, ha sido un tremendo programa. El tema del agua y sobre todo en minería es súper importante desarrollarlo, abordarlo. Y bueno, como siempre nos estamos quedando faltos de tiempo, así que los dejo invitados. Valentina, esta es tu casa. Don Francisco, esa es su casa. Cuando ustedes quieran, para que podamos desarrollar un poquito más el tema del agua en la minería. Ha sido un gusto estar con ambos. Muchas gracias por estar con nosotros en Minería Responsable. Amigos, eso ha sido todo desde acá, desde los estudios de Agricultura Televisión. Esto fue Minería Responsable.